Recientemente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, presentó su informe sobre desarrollo humano en Chile 2024, bajo el título, escuchen bien, es bien bueno, ¿por qué nos cuesta cambiar? Conducir los cambios para un desarrollo humano sostenible. Y este documento plantea que en la última década en nuestro país existe un notorio aumento del pesimismo y una radicalización en la desafección de las personas hacia quienes ejercen funciones de representación. Todo teniendo como fondo una de las conclusiones más preocupantes, las débiles capacidades de la sociedad chilena para conducir cambios sociales. En ese sentido, dicen desde el PNUD, la conducción social de los cambios tiene una naturaleza relacional, pues su éxito o fracaso depende, por supuesto, de los vínculos entre los actores sociales, las élites, los movimientos sociales y la ciudadanía, los cuales a su vez están condicionados por las subjetividades, por ejemplo, las emociones, que asocian las personas a los cambios recientes, los discursos públicos, aquellos referidos a propuestas de cambio, y las instituciones, por ejemplo, el sistema electoral o las reglas de libre competencia. Y solo antes de presentarle a nuestro invitado, que ya se encuentra aquí en el estudio de Frecuencia Pública, Georgiana Braga Orilar, representante reciente del PNUD en Chile, señala en la introducción del informe que el mensaje, eso sí, es de esperanza. A pesar de este escenario complejo, dice ella, la conducción de los cambios deseados es posible. Esto no implica que sea una tarea fácil y para fortalecer las capacidades de la sociedad chilena para conducir cambios sociales es necesario aprovechar las oportunidades existentes en el país, pero también construir un conjunto de condiciones actualmente ausentes o insuficientes. Bueno, de estos temas y muchos de los que ya han salido en la prensa, muchas veces nosotros a propósito del pesimismo nos quedamos con el vaso medio vacío, casi propio de nuestra idiosincrasia. Vamos a conversar esta tarde con nuestro invitado que ya se encuentra acá, Eduardo Candia, sociólogo, investigador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, para hablar de este y otros resultados. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Daniela. Encantado, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí para hablar de algunos temas, pero primero quiero preguntarte a propósito del informe anterior, del 2015, ¿no? Donde se decía que Chile iba muy bien encaminado y como buenas expectativas. Y bueno, entre medio, por supuesto, hubo estallido social, hubo pandemia, que fue algo sin duda global que afectó a todos los países y era que no al nuestro. ¿Cómo sientes que si podríamos hablar de una curva de desarrollo sostenible? ¿Cómo estamos respecto al 2015? En desarrollo, en realidad, en desarrollo humano, estamos bien respecto del 2015. Esa fue afectado de la pandemia, el evento como con más consecuencias para el bienestar de la población, en que globalmente bajó un poco, tuvo una caída luego de que subió históricamente a nivel mundial y en Chile. Pero sí, yo creo que en desarrollo humano sostenible no estamos peor que en el 2015. Dentro de la región seguimos siendo, digamos, no sé si punteros, pero un país que tiene no solo mejor seguridad que otros, aunque estamos obviamente atravesados también por el crimen organizado, pero mejores expectativas. Tú fuera de micrófono hablabas a propósito de esta mirada más optimista de la expectativa de vida, ¿no? Mira, este año salió, un poco antes que saliera el informe nacional, salió el informe de desarrollo humano global, que mide a todos los países del sistema de Naciones Unidas. Y en ese índice que calcula, Chile tiene clasificación de desarrollo humano muy alto a nivel mundial. Eso significa, el desarrollo humano, el índice es bien simple, es un PIB per cápita, entonces Chile es un país de ingresos medios altos, y corregido por esperanza de vida y educación formal de la población. Entonces Chile ha tenido un gran aumento de la educación formal y la esperanza de vida es bastante alta, es como la más alta de la región, pero también es alta a nivel, por ejemplo, de la OECD. Entonces, y lo que yo te comentaba antes que empezáramos, eso tiene como que una población en general tenga esos logros de una esperanza de vida alta, implica que hay muchos logros, por ejemplo, en infraestructura sanitaria, en agua potable, en inmunización masiva, en un sistema de salud que va acompañando
las diferentes etapas de la vida. Entonces sí, hay un piso del desarrollo que no hay que desconocer, como que hay que reconocer, o sea, independiente de todas las frustraciones, de toda preocupación, la sensación de preocupación y pesimismo respecto al futuro, que es mucho más alta que hace 10 años, así todo existe este piso. Ahora, esa falta de horizonte también es global y a propósito no solo de la pandemia, sino de lo que estamos viendo en este reordenamiento geopolítico, el avance de la ultraderecha, otras dictaduras también de izquierda, lo que estamos viendo con la inminencia de una guerra nuclear, o sea, la falta de horizonte o de ideología incluso, si pensamos incluso en la vuelta de las democracias, no solo los 60 o 70, que fueron bien convulsos esos años, como décadas, sino también incluso pensando en el 2000, cuando se iniciaba esta nueva era, este nuevo milenio. Yo creo que esa falta, digamos, de horizonte es algo bastante transversal, no solo de las y los chilenos. Sin duda. Y es algo que nosotros tratamos de hacer a lo largo del informe, es ligar lo que observamos en Chile con fenómenos globales para ver en qué medida lo que nosotros observamos en Chile obedece a cuestiones que ocurren en otros lados y en general. En Occidente y en el Occidente claramente hay una crisis de la democracia. Sí. También una cuestión que no era tan evidente, aunque ya se sabía hace una década, que es la triple crisis ambiental dada por el cambio climático, por el calentamiento. ¿Puedes contar de qué significa la triple? La triple, claro. ¿Crisis? Es algo que está sosteniendo con mucha fuerza Naciones Unidas y el secretario general. La triple crisis ambiental consiste primero en el cambio climático, esa es como la parte más evidente, pero también la crisis de contaminación y la crisis de pérdida de biodiversidad. Están súper conectadas, pero no solamente que el clima y el agua de los océanos tenga más temperatura y los efectos, por ejemplo, en eventos climáticos como violentos, sino que también pérdida de biodiversidad y contaminación. O sea, eso es algo que está en una escala que, claro, se presta para pensar distópicamente el porvenir. Volvamos a lo que señalabas, Eduardo, en relación a los avances que ha tenido Chile, pero cuando hablamos del ingreso per cápita, una vez más recordamos ese informe que yo te decía, si tenías una copia que me convidara del 2015 en cuanto a la desigualdad. ¿Cómo ha mejorado o no los índices o se mantiene esa brecha de esa obscena concentración del dinero en unos pocos en nuestro país y donde todavía se ve que muchos no llegan a fin de mes y que el sueldo mínimo, si bien se ha mejorado sobre todo en este gobierno, está muy por debajo de lo que implica tener una vida digna? Uh-huh. Mira, es algo que tratamos en la primera parte del informe cuando analizamos, bueno, en qué ha avanzado, en qué ha cambiado Chile. Y Chile ha tenido una reducción de pobreza bastante notoria a nivel mundial. Son pocos países del mundo que han tenido una reducción que, de acuerdo a las últimas mediciones, a principios de los 90 la pobreza era sobre el 60%. Y luego hoy día estamos en 6,5%. ¿Ya? Eso es en términos de ingreso real y el PIB per cápita también ha aumentado notoriamente. Ahora, la desigualdad, que es otro factor súper importante en el bienestar social, desde los 90 se ha reducido, es menos desigual, pero se ha reducido muy poco. Entonces hoy día, a la fecha, con el ingreso per cápita alto que tenemos, que está cerca de los $25,000 per cápita, aún así Chile es un país muy desigual, es de los países más desiguales de la OECD. Entonces se ha reducido, pero quizás no lo suficiente. ¿Ya? Y claro, y nosotros comentamos en el informe que se asocia a un modelo de desarrollo que tiene un diseño desigual como consustancial al modelo de desarrollo que tenemos. Entonces, sí, efectivamente... y básicamente extractivista, sigue siendo. Es un modelo extractivista. Claro.
que, claro, tiene alto crecimiento, genera buenos ingresos, pero, claro, no genera o no permite una... que la... Por ejemplo, en informes, nosotros calculamos, esto no viene acá, sino que viene de un trabajo de PNUD, un índice de desarrollo humano comunal, ¿ya? Que permite mirar porque sabemos que el desarrollo humano en promedio en Chile es alto, pero por comunas, por ejemplo, se ve que igual hay una buena porción de la población en que no hay un alto índice de desarrollo humano y que es bastante estable en el tiempo además. O sea, las comunas que tenían bajo índice de desarrollo humano hace 20 años son más o menos las mismas. Se mantienen. O sea, tienen un valor, una capacidad predictiva altísima. Entonces sí, la desigualdad es un problema persistente. O sea, eso se sabe desde hace mucho tiempo y lo sigue siendo, pese a que se ha reducido. Yo creo que también es algo que hay que tener en cuenta. Tú tienes, Eduardo, ahí el informe en la mano. Yo tengo acá el índice, que básicamente para comentarle a nuestros auditores los grandes temas, ¿no?, que han trabajado en este informe. La primera parte es cómo ha cambiado Chile, las transformaciones recientes, deudas y desafíos. Luego está en el capítulo 1 el dinamismo de la sociedad chilena con los cambios demográficos, obviamente ahí está la inmigración, la reducción de la pobreza que tú señalabas, una sociedad más educada, un contexto más propicio por la igualdad de género, que eso también es bien relevante, y la profundización de la democracia a pesar de que está en crisis en el mundo. Luego se siguen las deudas del cambio, desafíos globales. La segunda parte, las capacidades de conducir los cambios, una perspectiva para pensar los desafíos de Chile. Y quiero hablar de ese segundo capítulo, de algunos datos que han salido ya en la prensa, se han comentado, y la verdad que se ha repetido, ¿no?, este interés por ver que nos cuesta cambiar, a propósito del título. Y ahí, ¿qué factores, ¿no?, se abordan como causa de que Chile no pueda conducir cambios sociales? Y nuevamente, aunque parezca un poco de perogrullo, hablar de estos cambios sociales, porque a lo mejor los cambios sociales, no sé, en Europa no son los mismos necesariamente, por muy globalizados que estemos, con los de Chile, porque nosotros tenemos deudas basales. Hablemos de esa dificultad, porque siempre se ha dicho, no sé si concuerdas tú como sociólogo con esa apreciación, de que las y los chilenos nos cuesta, o más bien, somos un poquito más conservadores. Y a propósito de los procesos constitucionales, que eran bastante extremos el primero con el segundo, también la gente como que se asustó. Entonces siempre se ha dicho, ¿no?, que Chile es un país más o menos de centro y que en ese sentido, por lo mismo, los cambios radicales no son bienvenidos, asustan. Y se ha hablado de esta gradualidad. Pero hablemos de esos factores que han dificultado generar cambios que quizás para las juventudes para las generaciones más jóvenes es como, pucha, ¿qué pasa este país? Yo tengo las mismas condiciones, más o menos, que vivía mi madre, mi padre, pero igual los cambios requieren tiempo, si eso es verdad, para que sean verdaderos. Sí. ¿Cómo ves eso? Mira, lo primero que... Te repito la pregunta. No, es compleja la pregunta, pero lo primero que hay que decir es que toda sociedad cambia, las sociedades están en movimiento perenne. Chile también. Es una sociedad muy dinámica, que tiene muchos cambios. Sin embargo, cuando uno conversa en el habla social, esta idea que tú dices de que nada ha cambiado y que hay cuestiones que permanecen igual. Como percepción, digo. Esa percepción, sí. Claro, es profundamente interesante tratar de entender por qué. Y nosotros tratamos de dar cuenta en qué sentido, por qué esa paradoja, por qué se siente que las cosas que importan no cambian, siendo que podemos documentar que es una sociedad profundamente dinámica en distintos aspectos. Y claro, y el problema está que son algunos aspectos ampliamente deseados y por mucho tiempo que quizás no cambian lo suficiente, o yo te diría que básicamente no cambian lo suficiente, porque todo cambia. Por ejemplo, los problemas, la sensación de seguridad social, el problema de tener pensiones adecuadas al nivel de vida, o un sistema de salud que te permita la sensación de estar cubierto ante los riesgos de enfermarse. Y que no tengan estas listas de espera que están tan cuestionadas, exacto, por supuesto. ¿Ya? Entonces,
efectivamente hay deudas, hay deudas del cambio y las personas lo perciben así. Lo mismo con la idea, yo creo que es otro ejemplo bien espectacular del proceso constitucional que le dio salida al post-estallido social, Sí. en que se hizo un plebiscito, en que hubo como un consenso social y con votación de por medio de tener nuevas reglas del juego que permitan abordar estas deudas en forma más estructural, y sin embargo no llega a puerto. Entonces efectivamente hay deudas. Yo creo que y todo el informe, la idea era lograr explicar por qué, con algunas cuestiones, pese a que tenemos altas capacidades, altos logros y que hay muchos dinamismos, porque hay cuestiones que nos cuestan tanto. Y la clave, yo creo que nosotros lo que hacemos acá, a ver, la pregunta ¿por qué nos cuesta cambiar? Primero hay que reconocer humildemente que es una pregunta que puede dar por una vida de investigación. Es casi filosófica. Sí. Y efectivamente, si uno habla, no sé. Nosotros hablábamos hace poco, cuando estábamos preparando el informe, tuvimos una visita de un sociólogo belga, Guy Bajois, que ha dedicado su vida a cómo cambian las sociedades industriales modernas de los 70 hasta ahora. O sea, una vida de estudio y tiene, no sé, Guy tendrá cerca de 90 años ahora. Entonces, claro, nosotros hacemos una investigación bastante cortita en el tiempo y proponemos una explicación que tú la mencionaste en la introducción. O sea, nosotros vemos que hay algo trabado. ¿Dónde está la traba en una relación, que nosotros la denominamos una relación disfuncional en los actores del cambio? Y básicamente en que prima la falta de colaboración. Eso es lo que interpretamos nosotros en los actores en un periodo reciente. Tanto desde la élite, la ciudadanía representada y los movimientos sociales. ¿Y la élite básicamente política más que empresarial? Nosotros distinguimos 4 tipos de élite. Una de ellas es la política, la económica, simbólica y social. Y cuando medimos acerca de los responsables de las dificultades, de las trabas para cambiar, aparece los más mencionados por las personas, la élite política, pero también el gran empresariado. ¿Ya? Es algo que está ahí. De hecho, claro, se habla de un espíritu obstruccionista, ¿no? Y por eso hay un 59% que cree que el país ha empeorado, un 67% responsabiliza entonces a estos liderazgos políticos que tú mencionabas por este estancamiento y esta falta, ¿no?, de llegar a acuerdo. Y el 57% quiere cambios profundos, pero graduales, que es algo que también hizo alusión el presidente Boric en relación a este informe del PNUD. ¿Hay una estrategia de bloqueo político que percibe la ciudadanía? Porque se ve, y yo en la mañana que entrevisto a muchos políticos, siempre se ve la cosa chica, ¿no? El dime y el direte, mucho ego político, y donde pareciera como que no hay ganas de acuerdo, y pasamos ya por una época que ahora incluso es criticada, pero mirando en perspectiva, que fue justamente en la época de la transición, la época de los acuerdos, ¿no? Los gobiernos de los acuerdos. Claro, como veníamos de una dictadura, nos gustaba mucho porque esos acuerdos también conllevaban a impunidad, que es lo que se está hablando ahora en relación a Venezuela. Pero parece que nos fuimos al otro extremo, de no querer avanzar y pelear la oposición de turno, sobre todo en el Congreso. Mira, el informe, donde tiene varias estrategias de investigación y que tiene múltiples unidades de análisis, por parte de la ciudadanía, efectivamente hay una percepción bastante clara de que hay un bloqueo deliberado por parte de la élite política en particular. O sea, las personas tienen una percepción bastante clara de que estamos en una especie de bloqueo permanente. Pero también lo confirmamos mirando desde otro punto de vista. El informe, en la parte
parte 6 incluye un análisis de dinámicas en el sistema político y se analizan como casos de estudio algunos procesos de reforma en que efectivamente se puede confirmar que hay una práctica de bloqueo de veto, o sea, entre los actores cuando se tienen que poner de acuerdo en reformas de política pública. A veces se rechazan propuestas similares en el tiempo simplemente porque han sido propuestas por... Eso se ve mucho en la reforma previsional, sin ir más lejos, es la más elocuente. Es así, es así. Sí. O sea, las reformas que han sido sucesivamente rechazadas tienden a parecerse, no son muy distintas. Exactamente. Entonces, efectivamente, y también hicimos un análisis del debate público de los procesos de reforma, los discursos públicos a través de las columnas. Y también ahí se observa que existe una especie de... el debate público utilizado como una trinchera para poner puntos de vista que no conversan con el adversario, no reconocen, no conceden puntos. Un discurso público muy polarizado. Es interesante, perdón, Eduardo, antes de ir a la pausa, que justamente esta élite política particularmente está presentada como los villanos, ¿no? La villanización que se introduce como concepto en este informe, que es la percepción finalmente que tiene la ciudadanía de que no es algo azaroso o algo que tenga que ver con el esfuerzo personal, ¿no? Individual, que uno no avance o que dentro de la sociedad no avancemos, sino por estos mismos bloqueos. ¿Se hace distinción, por ejemplo, ya que siempre vemos las encuestas como están evaluadas, sobre todo en Ipsos, las distintas instituciones de nuestro país, la corrupción, entre medio la falta de credibilidad, qué sé yo, entre el gobierno de turno y en este caso, ya que fue el presidente además quien lo pidió, el informe, eso es lo que se dice, entre el gobierno de turno y sobre todo la oposición, llámese también la fuerza mayoritaria que hay en el Congreso? Porque claro, a propósito de los discursos públicos o políticos, hay una propuesta de avance desde el gobierno, en este caso el presidente Boric, y por otro lado siempre hay este bloqueo, este freno, casi como freno de mano por parte de la oposición. ¿Se hacen esas distinciones o se mete todo en un mismo saco de quienes nos representan por voto popular? En el caso de la encuesta de opinión hay algunas distinciones y examinamos por actores, no recuerdo el dato exacto acá, pero en términos de la responsabilización por bloqueo o por poner trabas a los acuerdos para resolver problemas, entre el gobierno, claro, pero se pregunta por el gobierno y por los líderes de oposición, ¿ya? Que en ambos casos tienen un alto porcentaje que considera que los identifica como actores que están poniendo trabas a tomar acuerdos. En particular, sí, en el gobierno y en particular la oposición. ¿Se hace una distinción así? Y también me imagino, si no recuerdo mal, que también se incluye actores como el Parlamento y grandes empresarios y medios de comunicación también. Sí. Igual es importante considerar que este informe está disponible para todos, para que lo puedan descargar, se lee, es fácil, tiene muchos datos para que ustedes también lo vayan siguiendo. Luego de nuestra pausa pueden ir ahí, por supuesto, a la web y encontrar, ponen en Google, ¿no? PNUD Chile 2024. Nosotros vamos a seguir conversando con uno de los investigadores de este informe. Estamos con Eduardo Candia, sociólogo. Vamos a la música y ya regresamos a esta frecuencia pública. Continuamos acá en la 94.5 Radio USACH, en el programa Frecuencia Pública, en esta tarde, día lunes, conversando sobre el reciente informe del PNUD sobre nuestro país 2024, luego del que tuvimos el 2015, y poder hacer una revisión, un análisis con perspectiva de lo que ha pasado prácticamente en esta última década atravesada por estallido social, última década atravesada también, por supuesto, por la pandemia de COVID. Y estamos con uno de los investigadores de este programa nacional de
desarrollo humano en Chile, en este caso Eduardo Candia. Bueno, él es sociólogo y nos viene a comentar algunos datos a propósito de la gran pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Y en relación de por qué nos cuesta cambiar, claro, se ha hablado de esta gradualidad, de que falta la conducción o una buena conducción en los cambios sociales, este vínculo que hablábamos al inicio también, donde se ve que esta élite está muy desvinculada de la ciudadanía, los movimientos sociales no se ven mucho, recién este fin de semana, quizás por el tema de las listas de espera y los pacientes oncológicos, que son quizás uno de los más relevantes por la gravedad del cáncer, ¿no? Se vieron en las calles, pero no se ha visto mucho, más de nicho, ¿no? Como los movimientos sociales que vimos, por ejemplo, para los movimientos estudiantiles, no más FP, qué sé yo, y luego ya en masa, sin duda, para el estallido social. Y en esta situación donde nos gusta la gradualidad, que insisto, pareciera ser, porque incluso la filosofía oriental siempre ha dicho, no hay cambio verdadero si no es paulatino, las cosas bruscas nunca, cosa de ver una relación de pareja nomás, parecen ir más lejos. Entonces acá los cambios graduales, piano piano se va lontano, pero en esa gradualidad también hay una mixtura. Hablemos de esos cambios mixtos, Eduardo. Bueno, en el informe, y particularmente en el estudio de opinión pública que está atrás del informe, tratamos de profundizar primero en el deseo de cambios. Pudimos ver que 2/3 de la población desea, y esto lo medimos primero a un nivel súper general, que las cosas sean distintas de cómo son ahora y cómo eran antes. Deseo de cambios hacia lo nuevo, deseo de cambios profundos, pero graduales. Y ahí viene un cambio en la percepción respecto del 2015, donde había una posición como más impaciente en la población. Y nosotros lo interpretamos como un efecto de las experiencias recientes y las frustraciones recientes con el cambio que han convencido a gran parte de la población de que es necesario. La gradualidad puede tener ventajas. Pero además tratamos de medir hacia dónde apuntan los deseos de cambio. Por ejemplo, ¿qué es lo que las personas normalmente desean que cambie? ¿Y en qué sentido? ¿Ya? Entonces, si uno mira con la metodología de encuestas, planteamos una lista de aspectos de la vida que aparecen en las conversaciones que tuvimos como Focus Group, ¿ya? Y lo típico, la opción espontánea más común es seguridad en los barrios. Seguridad como estar resguardado ante el crimen violento. Segundo, desigualdad de ingresos. Tercero, acceso a salud de calidad. Otra forma de medir lo mismo fue estudiar los sueños. Los sueños, ¿qué sueño que tengo para el país en los próximos años? ¿Ya? Y aquí coincide también. Un país más seguro y ordenado es como el sueño más común, seguido de un país con más derechos sociales. Tercero, más crecimiento económico. Y luego hicimos un experimento, porque esos son áreas. El punto es que uno puede lograr más seguridad o más igualdad de distintas formas. Claro. Entonces hicimos un experimento de exponer o proponer a los entrevistados a dilemas típicos de la vida social, ¿ya? Por ejemplo, toda sociedad tiene que ponerse de acuerdo en cómo va a controlar el delito. Toda sociedad tiene que ver qué hace respecto a las diferencias de ingresos. Si promueve un modelo de crecimiento más equitativo o permite o se orienta más a que la sociedad crezca y permita un poco más de desigualdad. Igualdad entre hombres y mujeres. Cómo equilibra el desarrollo económico y el medio ambiente y cómo aborda el problema de la inmigración. Cualquier sociedad hoy día va a estar enfrentada, o sea, los movimientos de personas que tienen que moverse forzadamente es algo común en todo el mundo, súper acelerado hoy día ya por procesos como el cambio climático. Y les propusimos como soluciones, en cada caso, soluciones opuestas, ¿ya?
Al analizar estas áreas encontramos dos temas donde hay un tremendo consenso. Por ejemplo, en igualdad entre hombres y mujeres, las opciones que estudiamos fueron hombres y mujeres participen por igual en tareas domésticas y en el trabajo, y mujeres se encargan de tareas domésticas y hombres salen de trabajo. Dos opciones opuestas, el modelo tradicional de género versus el modelo igualitario. Y la gran mayoría, 92% en nuestra encuesta, opta por el modelo igualitario. ¿Ya? Eso significa, esa mayoría es tan alta que en realidad incluso las personas de carácter más conservador tienen esa posición. Hay un avance cultural importante, prácticamente muy significativo. un consenso sobre igualdad de género. Asimismo, otro consenso bien notorio fue respecto del control de la delincuencia. Las oposiciones que pusimos fueron: se promueve reinserción de personas que hayan cometido delitos, que obtuvo un 22%, y se aplican severos castigos a quienes hayan cometido delitos, un 75%. Eso también es otro consenso. Sí. Entonces, si te das cuenta, uno podría pensar que se trata de direcciones, más bien, como dirección del cambio, direcciones opuestas. ¿Ya? Sí. O sea, es una agenda quizás la primera de igualdad de género, una agenda en el mundo tiende a ser una agenda progresista. Y esta opción más punitiva respecto al control tiende a ser una cuestión más conservadora. Entonces, eso nos da una idea de que el deseo de cambio y las direcciones del cambio son más bien mixtas. Y luego, en los otros temas, prácticamente la población se divide por la mitad. A ver. Por ejemplo, en la inmigración, tenemos dos opciones: o se restringe la inmigración o se fomenta la inmigración planificada. 52% dice en realidad que la población tiene que ser, la inmigración debe ser planificada, y la otra debe ser restringida, prácticamente la mitad. Desarrollo económico y medio ambiente. Proteger el medio ambiente debe tener prioridad incluso si causa un menor crecimiento económico, 53%. Ya también está dividido. Dividido. Y crecimiento económico y crear empleos debe ser prioridad, aunque el medio ambiente se vea afectado, 43%. Y diferencias de ingresos. Una distribución de ingresos más equitativa por una sociedad más igualitaria, 44%. Y se privilegia el crecimiento económico para tener más oportunidades de generar ingresos, 54%. También, entonces, en ese sentido, es que nosotros sostenemos que, o tratamos de interpretar, que la población en términos de deseos de cambio más bien se caracteriza por una mixtura. Hay un deseo de seguridad, orientación a la seguridad humana, combinado con deseo de inclusión, igualdad. Eduardo, el tema de la seguridad ciudadana o la inseguridad que estamos viendo hoy con la introducción del crimen organizado y delitos muy violentos, y que lo vimos también por estos días, en este fin de semana largo, unas situaciones donde todos los días se encontraba uno u otro cadáver, una cosa espantosa. Me imagino que no tenía tanta presencia en el informe anterior, en el 2015, no es que no existieran, por supuesto, delitos. ¿Qué otras cosas se introdujeron ahora a propósito del estallido social, también en la pandemia? Porque quiero detenerme también en esa rabia quizás, o ese malestar que se le llama acumulado a propósito del estallido, porque aquí estamos entre medio, ¿no? en la fecha. Y esto que recuerdo, y me imagino que tú también, y muchos de los que nos están escuchando, a propósito de esta rabia y malestar y estos desafíos o avances pendientes, esto de ceder los privilegios. No sé si te acuerdas que, sobre todo del mundo empresarial, nos llenamos de declaraciones, de fotos, de aquellos nombres, ¿no? Esos apellidos, ¿no? Que tienen el poder en un montón de empresas, digamos, estratégicas también, y que señalaban que iban a ceder sus privilegios, y sí, vamos a pagar mejor, no sé qué, y ahora todos calladitos. Entonces, en relación a esos pendientes y la introducción de nuevos elementos como la inseguridad, ¿qué otras cosas a ti te llamaron la atención como sociólogo que están presentes en este informe de Chile 2024? Bueno, claramente coincido contigo, es que hay un patrón de crímenes. Hay un me refiero a un patrón, un pattern en los crímenes violentos, ¿ya? Sí. Que aumentan los homicidios, pese a que los crímenes de mayor connotación social han bajado en el tiempo.
Pero este crimen violento es muy angustioso. Sí. Sin duda. ¿A qué se suma? Yo creo que también hay este informe y la investigación lo hicimos en gran parte el año pasado, 2023, y fin del 2022, saliendo de la pandemia. Yo creo que la pandemia es un evento profundamente angustioso para la población. ¿Un punto de inflexión? Yo creo que fue una especie de terremoto social muy profundo a nivel global y en Chile. Esto de tener temor, del temor al otro, se exacerba por este evento que amenaza la vida. O sea, es un evento socialmente muy duro, o sea, es imposible no haber tenido efectos de esto, el tener que encerrarse, perder contacto, el evento a los niños estudiando, tener que encerrarse en la casa. Aumentó nuestros niveles de desconfianza, porque somos un país con bastante desconfianza. Efectivamente, hoy día en nuestra serie histórica estamos en un mínimo histórico de confianza interpersonal. De hecho. Wow. Entonces yo creo que la pandemia sí. Otro evento que para mi gusto no era tan notorio hace una década atrás y que también es sin duda angustioso, es los efectos ya visibles del cambio climático. Sí. O sea, la mega sequía, los incendios, en que se puede quemar un pueblo entero, es algo que no experimentábamos antes. Lugares con falta de agua, que antes no era un tema del agua. O sea, Chiloé, por ejemplo. Entonces, sí, esto se suma y es otro de los desafíos globales que abordamos al principio del informe. Y eso son aspectos que tiene de especial este momento. Y por supuesto, el intento de reforma de los procesos constitucionales, en que también es algo que genera como perplejidad. El cómo abordar reformas como pendientes con procesos que no llegan a puerto. Yo creo que también generan también algo de sensación de impotencia, de baja en la sentido de agencia, en el sentido de que uno puede construir la sociedad que uno desea. Eduardo, te escuchaba y recordé que hoy, 18, estamos a justos 2 meses de que se cumplan 5 años del estallido social, ¿no? Un lustro ya, que da cuenta también no solo de el estancamiento que hablábamos al inicio, de este malestar o estas demandas del estallido que siguen vigentes, como recordaba el presidente Boric. El estallido social se vio ahí en detalle también como punto de inflexión, obviamente previo, y justo previo, en realidad, meses a la llegada de la pandemia, y cuánto también ahí la gente está dispuesta, no sé si lo preguntaron, a volver a salir a las calles. Y a propósito de la gradualidad, porque como se llamaba estallido, algunos le llaman revuelta, como quieran, otros revolución, qué sé yo, buscaban más bien la revolución, buscaban generar este cambio que suele ser más abrupto. Y los procesos constituyentes, la verdad, a propósito de la Carta Magna, era un coletazo, era un derivado, o sea, sabíamos que era más simbólico, que no iba a cambiar en una propuesta de texto que igual no nos gustó ni el uno ni el otro, qué sé yo, en relación a lo que pasa en el día a día, con las pensiones, con la salud, con la vivienda, y suma y sigue, o con la desigualdad de la que hablamos. ¿Se hace alusión al estallido social en el informe? Se hace un poco. Yo te diría que este no es un informe sobre el estallido social, No, sí. pero es el primer informe de desarrollo humano después del estallido social. Exacto. Entonces, sin duda, es algo que teníamos que hacer alguna interpretación como histórica del momento, ¿ya? Y nosotros, yo te diría que la principal
conclusión, observación que hacemos es que hay una suerte de aprendizaje a partir de la experiencia del estallido, en muchos casos traumática, en la población respecto de por un lado, de la velocidad de los cambios, pero también de la dificultad. ¿Ya? Tal vez el estallido encerraba una visión quizás un poco naif respecto de la dificultad de ponerse de acuerdo y crear condiciones sociales más favorables para la vida que uno desea tener. Y hoy día... Pecamos de ingenuo. Exacto, tal vez era un poco ingenuo. Y hoy día, si uno lo ve cuando preguntamos nosotros a la población por la dificultad de hacer cambios en distintos aspectos de la vida social, normalmente la evaluación de dificultad es bastante alta. O sea, prácticamente 2/3 de la población considera que es muy difícil hacer cambios en los distintos aspectos para que se resuelven en la vida. Por ejemplo, la seguridad pública o tener un sistema de seguridad, una buena red de seguridad social. Perdona, por eso el título es más una afirmación que una pregunta, por mucho que esté con signos de interrogación, porque nos cuesta cambiar. Bueno, el título es un problema en sí mismo, lo discutimos mucho. No, yo creo que es una afirmación, pregunta, y es un título deliberadamente... Es que la pregunta son las razones, pero impreciso. Da por hecho que nos cuesta cambiar. Da por hecho que nos cuesta cambiar. Sí, sí, no, sin duda. Si tenemos... Ahora, tampoco lo da por hecho en forma dramática, porque si uno piensa, la sociedad es un buque complejo, a cualquier sociedad le cuesta cambiar. Las sociedades normalmente cambian por tendencias inmanentes. Sin embargo, hay un pequeño espacio para la agencia para formarlas y transformarlas en algún sentido deseado. Por ejemplo, en el caso de nosotros, abogamos por desarrollo humano sostenible. Y la pregunta al final es acerca de ese hilo que podemos mover para lograr la vida que anhelamos individual y colectivamente. ¿Ya? Entonces, es una pregunta en realidad sobre la libertad. Y por último, Eduardo Candia, sociólogo, investigador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en relación a este informe. Yo siempre siento que en nuestro país tenemos mala memoria y lo que pasó incluso hace un par de meses, incluso semanas, tendemos a tirarlos al tacho de la basura. Ahora todos están hablando del PNUD, que es como mirarnos al espejo en este informe. Está muy avalado, muy reconocido, sin duda, por todos los sectores, ahí no hay juicio alguno, pero luego nos olvidamos de la importancia, y sobre todo pensando en estos villanos, me gustó eso, sobre todo de la élite política y también económica, sin duda, social. Estos son insumos que se toman en cuenta, o sea, más allá de la revisión y el comentario que haga el presidente Boric y su comité político, y cuánto llega esto a los parlamentarios, cuánto realmente después siguen conversando con ustedes en el detalle, porque tú dabas luces a propósito de los cambios, no solo graduales, sino de esta mixtura y de los porcentajes. Entonces ahí hay lineamientos bien importantes para ponerse de acuerdo cuando se generan proyectos de leyes, sobre todo en materia de inmigración, en materia de seguridad, en materia económica. Lo que te puedo decir, mi experiencia, yo no tengo tantos años en estos informes, pero son bastante difundidos. O sea, aparte del trabajo deliberado, sí, es asegurarnos que llegue a todos los actores relevantes. Entonces, es un proceso bastante intenso de difusión y vulgarización del informe en distintos... ¿Pero cuán vinculante es? No es vinculante. No es vinculante porque es una... Lo que hace el informe en realidad es aportar al debate público, y más bien es lo que dices tú, es recordar, sirve como una ayuda para la memoria de los temas pendientes que no podemos olvidar, y
sirve para sacar un poco la mente de los problemas de la contingencia inmediata, ¿ya? Pero sí, mi impresión es que es muy relevante y que llega a actores, que es bastante leído. O sea, Sí, eso sin duda, porque la verdad que hemos visto bastantes análisis, comentarios, entrevistas y opiniones al respecto, donde la verdad, a propósito del pesimismo, muchos también se quedan con eso, ¿eh? Sí. Pero es importante también recalcar que hemos avanzado en esta Así prácticamente última década. Soy me consta que en la academia se ocupa mucho para Sí. estudio, pero también yo trabajé muchos años en políticas públicas. Siempre es un referente cuando uno tiene que revisar, diseñar programas, para fundamentar programas. Eso, Se ocupa. Sí, ese es sin el duda. punto. Eduardo Candia, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en Pero- Radio Sach. Con todo gusto. Muchas gracias a ti. Que te vaya muy bien. Y recuerda a la gente que pueden descargar. Así es, está disponible para descarga en la página del PNUD Chile. Súper fácil. Súper simple, sí. Eso. Muchas gracias por habernos acompañado. Encantado. Y nosotros hasta mañana esperamos que les haya servido también a ustedes como insumo, como debate en esta radiografía o espejo, ¿no?, del informe del PNUD o PNUD, como también señala Eduardo, 2024 y seguir avanzando como sociedad. Que tengan linda tarde y quédense aquí porque ya viene Mirna Schindler, sin pretexto.